a todos y gracias por seguir conectados a este primer día de nuestro Foro de Energías Renovables Forbes Colombia 2021, el espacio que abrimos en Forbes para hablar sobre las oportunidades que tiene nuestro país en materia de energías limpias. En este caso, en este panel, vamos a contar con la participación de dos expertos del Banco Interamericano de Desarrollo que nos permitirán tener un panorama mucho más amplio de cómo está el país y de cómo está en comparación con otros países de la región que también avanzan en este tema. Para hablar sobre esto, tenemos por un lado a Juan Roberto Paredes, él es experto de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Juan, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y también, por otro lado, tenemos a Alexandra Planas. Ella es especialista de energía a cargo de proyectos de energía con garantía soberana del BID en nuestro país. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias a los dos por haber aceptado esta invitación y bueno, empecemos de una vez con el tema que nos trae hoy a reunirnos y es las energías renovables y cómo está nuestro país en esta materia. Quisiera empezar preguntándoles, ¿cuál es la visión que desde el Banco Interamericano tienen frente a la transición energética en los países de América Latina? Esto para Juan, que tiene una visión un poco más de la región y complementándolo, quisiera que Alexandra nos contara particularmente cómo ve la apuesta que está haciendo Colombia en este tema. Si quieres, empecemos contigo, Juan. Gracias, Camila. A ver, desde el banco estamos apoyando esta agenda de transición energética en los 26 países de América Latina en los que somos activos. Y esto va desde promover todos los marcos regulatorios para que el sector privado pueda hacer la financiación de las energías renovables y de todo lo que conlleva esta transformación energética. Entonces, ahí hay mucho trabajo a nivel de políticas, de reformas de mercado, de introducción de un marco regulatorio institucional sostenible para promover todo lo que tiene que ver con la transición energética. Y luego ya a través del banco y de las ventanillas que tiene, tanto pública como privada, lo que queremos es apoyar ya es en la inversión como tal de estos proyectos, ¿no? Y un caso concreto es el de Colombia, donde hemos apoyado desde las diferentes ventanillas todo este proceso. Alexandra, complementando un poco esto que dice Juan, ¿cómo evalúas tú la apuesta que desde Colombia se ha hecho en materia de energías renovables? Pues Camila, el BID ha sido el socio estratégico de Colombia en todo este proceso de transición energética. Como mencionaba Juan, a través de diferentes instrumentos de cooperación técnica, proyectos, estudios, el conocimiento técnico de nuestros especialistas, hemos apoyado todos los temas relacionados con la transformación energética. Te puedo dar dos ejemplos importantes. Uno es la estructuración, el diseño y la estructuración de la subasta de renovables no convencionales a largo plazo, que se realizó en octubre del 2019. El BID financió varios estudios que apoyaron pues en el diseño de esta subasta. También ahora estamos trabajando en un proyecto con Bancoldex para poder financiar todos estos proyectos renovables que fueron asignados en la subasta. Y lo segundo que me gustaría mencionar es que también hemos venido apoyando al gobierno, al Ministerio de Minas y Energía, en la misión de transformación energética, que es un esfuerzo del gobierno de revisar la regulación del sector de energía que no se había hecho de una manera integral desde que salió la ley de energía en el 94. Y ahora con esta misión de transformación energética, con la contratación de cerca de 20 expertos nacionales e internacionales, se sacaron recomendaciones regulatorias, de política, institucionales, para apoyar todo el tema de transformación energética. Claro que sí. Bueno, hablando de esos proyectos que mencionas, Alexandra, quisiera que los dos me contaran un poco cómo ven esa transformación energética que está teniendo Colombia y América Latina y si creen que esta revolución, esta transformación va a cambiar las economías de la región y las va a hacer más competitivas. Si quieres, empecemos contigo, Juan. Gracias. Sí, yo creo que hay que destacar algunos puntos. Nosotros vemos esta transición energética que está sucediendo a nivel mundial. Ahora está empezando en Latinoamérica y no la vemos solamente como una oportunidad, sino como una necesidad de los países, no solamente para recuperarse también de la crisis, de la pandemia que nos tiene en estos momentos en una crisis bastante profunda,
porque esta recuperación pensamos que tiene que ser verde, que tiene que ser sostenible por los beneficios que tiene la transición, ¿no? No solamente se trata de unos costos adicionales en infraestructura verde para producir energías limpias, sino los beneficios que esto conlleva. En muchos de los países en América Latina dependen todavía de los combustibles fósiles y también hay unos impactos en el medio ambiente, en la salud de los habitantes, en las ciudades, todo el tema de polución, de calidad del aire, y creemos que esos beneficios pues, puedan ser aumentados por esta transformación. Y además, con el tema de la crisis que tenemos en este momento, esta transformación verde puede también producir nuevos trabajos sostenibles, puede ser una fuente de empleo y de recuperación económica para los países. Entonces, hemos tratado de insistir mucho en el tema de que no solamente es una oportunidad, sino es una necesidad también para salir de la crisis y tener un futuro más sostenible. Alexandra, sumándole a lo que dice Juan, ¿cómo ves en el caso de Colombia el tema? ¿Crees que la economía de nuestro país podrá ser más competitiva con esta revolución de energías limpias? Sí, Camila. Digamos que yo veo cuatro grandes beneficios de esta transformación energética y de esta entrada masiva de renovables no convencionales. La primera es la diversificación de la matriz energética colombiana, pues que era dependiente en un 70% de recurso hídrico. Y como todos sabemos, Colombia es muy vulnerable al Niño. Y esto hace que tengamos que en etapas, en periodos de sequía, que tengamos que generar mucho más con recursos térmicos, que además son mucho más costosos. Entonces, las renovables van a jugar un papel esencial en la reducción de costos que va a ayudar obviamente al país a ser muchísimo más competitivo. También van a contribuir a cumplir las metas de Colombia ante el Acuerdo de París. Como decía Juan, esto todo está relacionado con la recuperación verde. Todo lo que también mencionábamos. En Colombia hemos estimado que solo estas renovables no convencionales que se asignaron en la subasta pueden generar cerca de 5.000 empleos directos y pueden traer cerca de 2.500 millones de dólares de inversión al país. Entonces, creo que sí nos va a ayudar a ser más competitivos y nos va a ayudar a la recuperación económica sostenible. En Colombia se están desarrollando importantes proyectos eólicos y solares en varias regiones del país. Quisiera saber qué evaluación hacen ustedes de esos proyectos que están llegando y cómo lo ven respecto a otros países que adelantan también proyectos de ese tipo. Juan. Lo importante aquí es que otros países de Latinoamérica ya han tenido un camino recorrido, una experiencia significativa en la implementación de proyectos eólicos y solares. Por ejemplo, Brasil, Chile, México, que han alcanzado precios muy competitivos y recientemente Colombia. Entonces, digamos que el camino ya está abonado para que Colombia pueda aprovechar las lecciones aprendidas de esos países y pueda ser mucho más eficiente en la implementación de estos proyectos. Y bueno, ya todos sabemos del gran potencial que tiene La Guajira, tanto en recurso eólico como solar. Entonces, es muy importante que estos primeros pasos que implemente Colombia se realicen con todos los estándares internacionales, tanto técnicos como medioambientales, para que sea solamente un primer paso en un desarrollo mucho más avanzado de las renovables en el país. Juan, aprovechando que mencionabas los otros países de la región, ¿cuáles de ellos son los que están un poco más atrasados o los que tienen cuello de botella frente a estos proyectos? Bueno, todos los países han tenido algún que otro tipo de dificultad. Por ejemplo, podría mencionar a Brasil, es un país de los líderes en la región, especialmente en generación eólica. Desde hace unos 15 años ellos iniciaron con todo este proceso de licitaciones y no todas las licitaciones que hicieron fueron exitosas, pero es una curva de aprendizaje que tiene que pasar por cualquier país. Pero la ventaja de Colombia en este caso es que los errores ya se han cometido en otros países y puede aprovechar esas lecciones aprendidas y no cometerlos en el caso de Colombia. Pero otros países, por ejemplo, Chile, también ha tenido una gran experiencia en el tema de energía solar y un problema que es común a Brasil y Chile y otros países es el tema de la transmisión.
En muchos casos la energía pues está en los sitios donde no necesariamente se consume, entonces el ritmo al que se construye la transmisión eléctrica no es el mismo al que se desarrollan los proyectos y es algo que se tarda mucho más porque implica tener permisos de la tierra en zonas mucho más amplias. Entonces eso puede ser el cuello de botella en algunos casos. Alexandra, ¿qué opinión tienes tú sobre los proyectos solares y eólicos que están llegando al país y sobre todo a regiones como las que menciona Juan, a La Guajira, que además terminan siendo una oportunidad grande de empleo y de desarrollo en esas zonas? Los proyectos son muy buenos, muy sólidos, pero existen muchos retos todavía para su ejecución. Como tú mencionas, pues la mayoría de los proyectos eólicos van a estar localizados en La Guajira, y aquí pues hay retos en términos de todos los procesos de consultas con las comunidades locales. Hay retos relacionados con la disposición, ¿no? La disponibilidad de agua. Hay retos relacionados con la infraestructura de puertos, de carreteras, para que puedan entrar pues todas las turbinas, los equipos. Y como decía Juan, uno de los retos más importantes es la construcción de la línea a colectora, que es la que va a evacuar la mayoría de esta generación de proyectos eólicos. Y esta línea, pues necesitan en este momento, están en un proceso de consultas, pero las consultas son con más de 200 comunidades locales. Entonces, como te puedes imaginar, esto es uno de los principales retos. Pero también creo que hay muchas oportunidades. El gobierno está trabajando, por ejemplo, en un proyecto de electrificación rural, ya que La Guajira es uno de los departamentos de Colombia que menor cobertura tiene, cerca del 60%, y no tendría presentación que los grandes proyectos de renovables estuvieran en La Guajira y la población no tuviera acceso a la energía. Entonces sabemos que el gobierno está trabajando para que las comunidades locales también se beneficien de estos proyectos. Claro que sí. ¿Qué acompañamiento están dando ustedes desde el BID, Alexandra, a estos proyectos precisamente y a estos retos a los que se enfrentan? Aquí, como tú sabes, el BID tiene 3 ventanillas, la ventanilla pública, donde trabajamos Juan y yo, pero también tenemos la ventanilla privada del BID Invest, y el BID Invest está cofinanciando la línea de interconexión de colectora a través de un bono verde. Entonces, a través de este proyecto, pues nos están asegurando que los temas ambientales y sociales se cumplan de acuerdo a los mejores estándares internacionales. Estamos haciendo un seguimiento muy detallado a este proyecto. En general, pues estamos apoyando varios temas relacionados con estos proyectos. Por ejemplo, hace poco terminamos un estudio que revisó todo el tema de complementariedad de vientos en La Guajira, porque algo que tendemos a pensar es que La Guajira, el régimen de vientos es igual para todo el departamento, pero esto no es cierto y también pueden haber unas complementariedades. Entonces, apoyo técnico, por ejemplo, en eso, y otro apoyo muy importante que me gustaría resaltar es el tema de los puntos de conexión. En Colombia, uno de los retos más importantes que han vivido los desarrolladores de estos proyectos renovables no convencionales es poder acceder a puntos de conexión. Y sin esto, pues no pueden seguir en su preparación y viabilización de proyectos. Y ahora el gobierno está trabajando en un nuevo esquema de acceso para los puntos de conexión, para poder evacuar la energía. Entonces, en esto estamos apoyando mucho a la UPME y a la CREC. Ahora quisiera retomar algo que decía Juan hace un momento, y era que la pandemia, el coronavirus y toda la situación que se ha generado por la crisis, pues ha abierto también oportunidades para que los países avancen en materia de renovables. En un país en desarrollo que no ha hecho mucho trabajo en este tema, ¿cuál oportunidad podríamos mencionar o por dónde se podría empezar a trabajar con más fuerza ahora después del panorama que deja la pandemia, Juan? Ahí es importante mencionar qué pasó con las energías renovables durante la crisis de la pandemia, especialmente en el 2020. Y lo que se vio a nivel mundial es que las energías renovables fueron las energías más resilientes a la crisis. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, las únicas energías que aumentaron su participación en la matriz energética del mundo y eléctrica
fueron las energías renovables no convencionales, especialmente la solar y la eólica. Y eso básicamente nos muestra que estas energías tienen una cierta ventaja competitiva respecto a las demás, especialmente las energías fósiles, en momentos de crisis, ¿no? Y esta, pues, ojalá sea la última pandemia, pero pueden venir más en el futuro y eso es una lección clara para los gobiernos de que es bueno incentivar el camino de la sostenibilidad a través de estas energías. Y en cuanto a oportunidades, lo que comentaba al principio, se ha comprobado, ya hay estudios que indican que $1 invertido en este tipo de energías, por ejemplo en energía solar, genera muchos más beneficios para la sociedad, por ejemplo en generación de trabajos verdes y en beneficios económicos, que las otras energías, que la infraestructura de las otras energías fósiles. Entonces, algunos estudios indican que puede ese beneficio estar en unas 3 o 7 veces, o sea, por cada $1 invertido se generan $3 o hasta $7 en beneficios por parte de las energías renovables no convencionales y esto para el gobierno obviamente puede ser muy atractivo. Claro que sí. Bueno, Juan, de manera un poco más macro, quisiera preguntarte cómo están trabajando desde el BID para acelerar la transformación energética en países en desarrollo y qué proyectos puntualmente están financiando con qué gobiernos están trabajando de la mano en estas materias. Bien, ahí mencionaría una iniciativa que de hecho Colombia está liderando a nivel regional y es la iniciativa Renovables en Latinoamérica y el Caribe, que se llama RELAC. Y básicamente lo que esta iniciativa propone es una meta regional del 70% de participación de energías renovables en la matriz eléctrica de América Latina al 2030. Entonces, cada país contribuye con su meta nacional, se compromete a compartir sus experiencias, a intercambiar el conocimiento y desde el BID y otras agencias que están involucradas en esta iniciativa, les damos apoyo técnico para conseguir esas metas. Y en el caso de que haya barreras identificadas a nivel nacional, pues trabajamos para ayudar a que estas barreras pues puedan ser derribadas. Entonces, Colombia ya fijó su meta de participación al 2030 de 79% y esa es su contribución a esta meta regional. Entonces, en este momento tenemos 10 países y tratamos de que se integren todo el resto de países de la región para que se tenga esta meta al 70%, como mínimo el 70% al 2030. Entonces es una iniciativa bastante novedosa porque es la primera vez que los países a nivel Latinoamérica se proponen tener una meta y todo va esto en línea, obviamente, con cumplir y con estar alineados con el Acuerdo de París y hacer la mitigación al cambio climático como se espera de la región. Alexandra, quisiera preguntarte a ti desde la visión que tienes de nuestro país, ¿cómo crees que Colombia, siendo un país en desarrollo, debería plantear una estrategia clara para impulsar estos recursos y las energías limpias? Eh, Pues creo que el gobierno tiene un plan bastante sólido de impulsar estos proyectos. Ahora el ministerio anunció que va a realizar una siguiente subasta de renovables no convencionales y de acuerdo a los proyectos que se han presentado a la UCME para, digamos, viabilización, esta subasta podrían contratarse hasta 5.000 megavatios adicionales de renovables no convencionales. Entonces, digamos que vemos el compromiso del gobierno a largo plazo, pero no solo en el tema, por ejemplo, de renovables no convencionales, sino con lo que te comentaba antes de la misión de transformación energética. Esto busca que el país avance y que tenga planes a corto, mediano y largo plazo en todos los temas modernos, nuevos de energía. Entonces, por ejemplo, todo el tema de generación distribuida, de autogeneración, de almacenamiento en baterías, tecnologías como el hidrógeno, la geotermia. Entonces, creemos que el gobierno está haciendo un trabajo muy juicioso a largo plazo para que todo este proceso de transformación energética pues se dé de la mejor manera posible. Bueno, y ya para ir concluyendo, porque lastimosamente se nos acaba el tiempo, quisiera preguntarles a ambos, ¿cuál creen que deberían ser la agenda de acá al 2030 para acelerar la transformación energética y sobre todo para darle impulso a temas como, por ejemplo, el hidrógeno verde? Empecemos contigo si quieres, Juan. Gracias. Lo que tratamos de comunicarle a los distintos gobiernos, primero es tener una visión de largo plazo.
Eso es algo que es muy atractivo, especialmente para el sector privado, porque fija como una directriz en todo el tema. Y la tendencia a nivel mundial, obviamente, es de electrificar los otros sectores para mitigar las emisiones de efecto invernadero. Entonces, comenzar a no solamente tener en cuenta el sector eléctrico, sino planificar esos otros sectores de la economía que son consumidores de energía, ¿no? Tenemos el transporte, obviamente, con todo el tema de movilidad eléctrica, pero también todos los sectores industriales, edificios, etcétera. Eso demanda tener una planificación integral del sector energía, ¿no? Y eventualmente también ver otros usos de energía, de pronto en la agricultura o en otros sectores. Pero tener esa visión de largo plazo es algo fundamental para un país, y luego tener una hoja de ruta con ya responsabilidades y tener un presupuesto, unas inversiones definidas para ver cómo se responden gracias a la cooperación internacional. Alexandra, ¿qué podrías decirnos tú al respecto? Bueno, como les mencioné, creo que Colombia ya tiene este plan, esta hoja de ruta a largo plazo, pero creo que hay un par de tareas pendientes que valdría de pronto la pena impulsar un poco más por parte del gobierno. Una es el tema de eficiencia energética, que si bien el gobierno pues tiene planes indicativos, creo que eficiencia energética, tanto a nivel residencial, comercial, industrial, todavía hay bastante trabajo por hacer en Colombia. El segundo tema sería todo el tema de generación distribuida, que es uno de los sectores o subsectores que más ha crecido en países como Brasil o México en los últimos años. Esos dos serían como temas que yo diría que podrían estar en la agenda del gobierno para el próximo año. Estamos también, hablabas del tema del hidrógeno, y aquí el gobierno está muy interesado en que Colombia se vuelva uno de los líderes de esta tecnología en América Latina. Para eso estamos apoyando, acabamos de iniciar la preparación de la hoja de ruta del hidrógeno en el país, y esperamos tenerla lista en cerca de 3 meses. Pero esperamos que aquí haya un gran potencial para Colombia, tanto interno como para exportar este nuevo. Claro que sí, Alexandra. Bueno, esperemos que así sea. Alexandra y Juan, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Les damos muchísimas gracias por haber hecho parte de este panel. Muchas gracias a ti, Camila, y a Forbes. Muchas Gracias, gracias. Camila. Bueno, la invitación es para que sigan conectados con los contenidos de este primer foro de energías renovables que desde Forbes quisimos hacer. El día de mañana van a poder encontrar contenidos como, por ejemplo, los retos de la transición energética que tiene nuestro país y las empresas estatales y las apuestas e inversiones que hacen en energías renovables. La invitación es para que si se pierden algo de este foro, lo revivan a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia.